Tu deber es quedarte en casa y aguantar. Eso fue lo que me dijo mi marido justo después de nuestra boda, justo antes de irse a su cita con otra mujer. Él pensaba que yo iba a obedecer, pero cuando volvió a casa se quedó helado con lo que había hecho. La noche de bodas había terminado. Elena entró en el salón. Sobre la mesa de centro descansaba una pila solitaria de sobres con el dinero de los regalos. Hugo, ya vestido con un traje de chaqueta perfectamente planchado, recogía su maletín. Su rostro era distante, completamente ajeno. La celebración de ayer, los brindis falsos y las promesas parecían un sueño lejano. No hubo abrazos, no hubo agradecimientos por la fiesta, no hubo promesas de una vida juntos. Deja de sonreír como una tonta, sentenció él, sin siquiera mirarla, ocupado buscando sus llaves. Tu deber es quedarte en casa y aguantar. Aquí mando yo, recuérdalo. Y ya me he cansado de esta comedia. Me tengo que ir. En la voz de Hugo no había ni una sombra de duda, ni mucho menos una disculpa. Solo había poder. Un poder crudo y desnudo. Hablaba como un amo dictando las normas a su nueva mascota. A Elena le faltó el aire de golpe. Pero no por tristeza, no por dolor, sino por un estallido repentino y afilado de furia que le quemó la garganta. Una furia que en un segundo se volvió fría como el acero. No hubo lágrimas, solo una comprensión clínica y exacta de la situación. El matrimonio que habían firmado ayer no era una unión, era una transacción, y ella acababa de descubrir su papel en el acuerdo. Ser un simple decorado, ser sumisa. Lentamente bajó el ramo de novia. Los pétalos de las rosas susurraron al caer sobre la madera del suelo. ¿A dónde vas? Su voz sonó extrañamente plana, sin ninguna emoción, como si estuviera leyendo la cláusula de un contrato. No es asunto tuyo. Tengo una cita. Tenemos un acuerdo y no pienso romperlo solo porque estés de mal humor. Mañana volverás a tu banco, te pondrás con tus auditorías y yo seguiré con mi vida. Tu única tarea es no hacer preguntas molestas y tener la cena lista. Se giró bruscamente y salió. Dio un portazo tan fuerte que la fotografía de sus primeras vacaciones juntos tembló en la pared. Elena se quedó de pie. Apretó los puños. Ella no era solo la mujer de un auditor. Era la especialista principal en el departamento de control de crédito de uno de los bancos nacionales más importantes del país. El mismo banco que durante años había financiado a Constructora Ibérica. La empresa donde su marido Hugo ocupaba el puesto de director de compras y logística. Y no era un simple director, era la mano derecha del dueño, don Víctor. La furia helada de Elena era sumamente práctica. No se permitió caer en el llanto humillante. En su lugar, su cerebro, entrenado para detectar las más mínimas irregularidades en operaciones de millones de euros, empezó a trabajar a una velocidad aterradora. Ella sabía perfectamente que Constructora Ibérica se mantenía a flote gracias a una enorme línea de crédito renovable concedida por su banco. Y también sabía cómo hacían los negocios Hugo y don Víctor. Durante los últimos 3 años, según los rumores y los informes confidenciales a los que ella tenía acceso, se habían convertido en maestros del recorte de gastos. Eso significaba comprar el cemento chino más barato del mercado en lugar del producto nacional certificado. Significaba usar acero corrugado más fino que no cumplía con el código técnico de la edificación. Significaba contratar a trabajadores sin papeles pagándoles una miseria en dinero negro, y la diferencia entre el presupuesto oficial y el coste real se la repartían entre ellos. Aquello no era un simple fraude, era una apropiación indebida de fondos de crédito a gran escala, fondos que había proporcionado su banco. El banco de Elena. Caminó hacia el dormitorio, pero no para llorar abrazada a la almohada. Abrió el armario y sacó un viejo ordenador portátil que solo usaba para teletrabajar. Ignoró las decenas de notificaciones y mensajes de sus compañeros felicitándola por la boda. Conectó su dispositivo de seguridad y entró en el portal interno del banco. Eran las 11 de la noche. Hugo seguramente ya estaba disfrutando de su cita en algún restaurante de lujo de Madrid. Elena, aún con el vestido de novia puesto, empezó a redactar correos electrónicos, estrictos, secos, oficiales. El primero fue para Diego, su segundo al mando, un hombre que temía más a Elena que a un despido. Diego forma de inmediato un equipo para una auditoría extraordinaria. Motivo: sospecha de desvío de fondos de crédito. Objetivo: Constructora Ibérica Sociedad Limitada. Plazo: esta misma noche. Inicio de la intervención mañana a las 9 en punto de la mañana. La orden oficial estará en el sistema en 1 hora.
Solo iréis tú y Silvia. Confidencialidad absoluta. Si se filtra, estás despedido. Luego, usando su nivel de máxima autorización, envió una petición al Departamento de Seguridad y al Departamento Legal. Solicitud de inspección presencial. Prioridad máxima. Auditoría extraordinaria. Exijo el bloqueo inmediato de cualquier transferencia que supere los 100.000 euros desde las cuentas de Constructora Ibérica a partir del inicio de la inspección. Departamento Legal. Preparen la documentación para rescindir el contrato de crédito por infracción muy grave de las condiciones. Motivo: alteración de la disciplina presupuestaria y falsedad documental. Elena solicitó que se exigiera a la constructora toda la documentación que estaban obligados a presentar por las condiciones del préstamo. Facturas originales de las últimas 3 obras, contratos con los proveedores de materiales del último año, certificados de obra ejecutada, nóminas de los trabajadores y, lo más importante, los certificados de calidad de todos los materiales de construcción comprados. Sabía exactamente que en esos certificados encontraría las falsificaciones. Trabajó hasta las 4 de la madrugada. No le temblaba el pulso. Su corazón latía a un ritmo constante. Aquello no era una venganza pasional, era la liquidación profesional de una amenaza a la seguridad financiera del banco. Una liquidación que por pura casualidad coincidía con una venganza personal. Cuando Hugo volvió ya estaba amaneciendo. Abrió la puerta despacio intentando no hacer ruido, pero sus pasos torpes y su aliento a alcohol lo delataban. Entró en el dormitorio. Sobre la cama solo estaba el velo de novia arrugado. Sobre la encimera había un jarrón vacío, donde antes estaba el ramo de novia. Al lado un pequeño papel doblado por la mitad. Lo abrió. La letra de Elena era impecable, casi caligráfica, como si estuviera redactando un documento bancario oficial. Tu deber es quedarte en casa y aguantar. Mi deber es auditar. Tu deber es no hacer preguntas. Mi deber es encontrar las respuestas. Y no te preocupes por la cena de mañana. Ya estoy muy ocupada trabajando. Hugo sintió que el estómago se le revolvía. Arrugó la nota y la tiró a la basura. Es solo una rabieta de mujeres, pensó. Se enfadará un par de días y luego volverá. Pero ¿por qué no se había llevado el teléfono móvil? ¿Y por qué hacía tanto frío en la casa? Se dejó caer en el sofá y se quedó dormido, envuelto en la arrogante seguridad de creerse intocable. La mañana en las oficinas de Constructora Ibérica empezó con un pánico que se podía sentir en el aire, como la presión atmosférica antes de una tormenta brutal. La secretaria, una chica joven llamada Marta, entró corriendo en el despacho de don Víctor con los ojos desorbitados. Don Víctor, el banco. Hay una delegación entera del banco ahí fuera. Dicen que es una auditoría extraordinaria y urgente. Ya están en la sala de juntas. Don Víctor, un hombre corpulento de rostro hinchado y con un olor permanente a coñac caro, se atragantó con el café. ¿Qué auditoría? Si les entregamos el informe trimestral hace un mes, llama a los abogados. Que no toquen ni un solo papel sin una orden judicial. Marta, temblando, le tendió una carpeta. Han dicho que ya tienen todas las autorizaciones de la alta dirección y han traído una orden de bloqueo preventivo de todas nuestras cuentas para operaciones de más de 100.000 euros. Y la persona que los dirige es... En ese instante, Hugo apareció en la puerta del despacho. Tenía mala cara, pero seguía luciendo su habitual sonrisa de superioridad. ¿Qué es todo este escándalo, don Víctor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu banco, Hugo? Don Víctor levantó la vista y se quedó paralizado por el terror mirando por encima del hombro de Hugo. Hugo, date la vuelta. Hugo se giró. En el marco de la puerta estaba Elena. Llevaba un estricto traje de chaqueta gris, el pelo perfectamente recogido. Sostenía una tableta digital y una fina carpeta con documentos. A su lado estaban sus 2 subordinados, Diego, que estaba pálido como un muerto por la tensión, y Silvia, que revisaba concentrada el sello de un documento. Elena no miraba a Hugo. Miraba a través de él como si fuera una simple mampara de cristal de la oficina. Sus ojos eran de hielo, vacíos, completamente inexpresivos. Don Víctor dio un salto de la silla, intentando fingir amabilidad. Elena, querida, qué sorpresa más grande. Y justo después de la boda. ¿Por qué te tomas tantas molestias si todos estos temas los podemos solucionar con una simple llamada? Justo íbamos a mandarles el nuevo paquete de documentos. Hemos tenido un pequeño retraso informático. Elena dio un paso al frente. Su tono de voz era clínico, letal.
Don Víctor, tengo en mis manos una orden de inspección extraordinaria por sospecha de desvío de fondos de crédito, y está firmada por mí como directora del departamento, asumiendo toda la responsabilidad. Todas sus cuentas con un límite superior a los 100.000 euros ya están bloqueadas. Tienen exactamente 4 horas para entregarnos la documentación completa. Presupuestos, certificaciones de obra, justificantes de pago, contratos originales. Y lo más importante, los certificados de calidad de todos los materiales de construcción del último año. Si no lo hacen, levantaré un acta por negativa a facilitar información, lo que supone la cancelación inmediata de la línea de crédito, la exigencia de la devolución anticipada de toda la deuda y el traslado del expediente a la Fiscalía Anticorrupción. Supongo que entiende perfectamente lo que eso significa. Hugo estaba de pie como si le hubiera caído un rayo. Elena, ¿qué estás haciendo? Te has vuelto loca, somos marido y mujer. Esta es nuestra empresa. Me estás hundiendo. Elena por fin giró la cabeza hacia él. Su mirada no mostraba rabia, mostraba exterminio. Tú eres un empleado de la entidad auditada. La documentación de compras es tu responsabilidad directa. Aquí no soy tu mujer, Hugo. Soy la auditora del banco y te investigo por fraude. Estás obligado a colaborar con la inspección. De lo contrario, serás acusado oficialmente de obstrucción a la labor de una entidad de crédito. Diego, asegúrate de que esté presente en la sala de juntas y empezad a cruzar las transferencias. Necesito los originales de todas las facturas y albaranes. Se dio la vuelta y caminó hacia la sala de juntas sin dejarle margen para responder. Don Víctor caminaba de un lado a otro del despacho. Tenía la cara roja de furia. Hugo, es que no podías controlar a tu propia mujer. Esto es absurdo. Ella sabe perfectamente que nosotros a veces... Bueno, ya me entiendes. Todo esto lleva tu firma. Yo no sé nada. Yo estaba seguro de que se iba a quedar en casa. Esto es solo un ataque de celos. Se le pasará, susurró Hugo temblando. Pero en el fondo sabía que Elena no iba a parar. En la sala de juntas se respiraba un silencio espeso y pesado. Solo se escuchaba el roce de los folios y el tecleo rápido de Silvia en el ordenador. Elena estaba sentada en la cabecera de la mesa. Su postura era impecable. No bebía café, no miraba el móvil. Toda su atención estaba devorando los documentos. Sus ojos, acostumbrados a encontrar errores minúsculos, pero fatales entre montañas de datos, escaneaban cada línea, cada sello. Trabajaba con la misma frialdad con la que un cirujano busca un tumor. Diego y Silvia operaban en perfecta sincronía. Separaban las carpetas por sectores. Presupuestos, pagos, actas de recepción, certificados. Cada papel pasaba por una doble verificación. Lo que decía el presupuesto oficial contra lo que realmente se había ejecutado. Hugo estaba sentado en una esquina como un condenado a muerte. Apretaba las manos sin darse cuenta. Sentía que toda esa habitación, todas esas carpetas, esa gente silenciosa y segura de sí misma, eran una trampa que su propia mujer había diseñado con una crueldad metódica y perfecta. Sintió como su arrogancia se encogía hasta desaparecer. De repente, comprendió que su mujer no era solo una oficinista, era una depredadora profesional, alguien que sabía exactamente dónde y cómo buscar, porque llevaba años protegiendo al banco de parásitos como él. Elena, he encontrado algo, dijo Silvia en voz baja acercándole un taco de folios. Mire, septiembre del año pasado, la obra del Paseo de la Castellana. La cimentación. El presupuesto exige acero corrugado de alta resistencia. El coste, como ve, es altísimo. Pero aquí está el albarán real que nos ha entregado Hugo. El peso coincide, pero la calidad del acero es muy inferior. Cuesta la mitad. Y lo más grave, incumple por completo el código técnico de la edificación para bloques de viviendas. Esto no es solo desvío de fondos. Es un riesgo real de derrumbe estructural. Elena cogió los dos papeles. El contraste era escandaloso. La diferencia de calidad no era un simple ahorro. Era jugar con la vida de los futuros vecinos, y la diferencia de precio eran cientos de miles de euros que habían acabado en los bolsillos de Hugo y don Víctor. Pero Elena vio algo más. Fíjate bien, Silvia. Aquí dice que el proveedor es Aceros del Norte, pero mira el justificante de la transferencia. El dinero fue a parar a la cuenta de un trabajador autónomo, un tal señor Navarro. Por favor, comprueba si este autónomo tiene algún vínculo familiar con la directiva. Me suena haber visto ese apellido en nuestra lista de clientes de riesgo.
Don Víctor, que observaba desde la puerta, se quedó blanco. Entendió que no estaban buscando un error contable. Estaban desmantelando toda la red. Desesperado intentó una última jugada. Se acercó a Elena forzando una sonrisa amable, pero con el terror asomando en los ojos. Se inclinó sobre la mesa y bajó la voz hasta convertirla en un susurro cómplice. «Elenita, por favor, entiendo que habéis tenido una pelea de recién casados. Pero esto es una tontería. Es solo un pequeño ajuste de márgenes. Todo el mundo lo hace en este sector. Somos personas adultas. Mira, tengo algo para ti». Sacó del bolsillo interior de la chaqueta un sobre grueso a rebosar de billetes de 500 euros. «Esto es para el viaje de novios. Míralo, hay mucho dinero, muchísimo. Tú haces la vista gorda con estos pequeños desajustes y nosotros luego le devolvemos todo al banco con intereses. Todo legal. Son solo problemas temporales de liquidez. Eres una mujer muy inteligente. ¿Para qué meterte en líos penales por unos papeles? Vete de viaje, necesitas relajarte después de la boda». Elena levantó la mirada. En sus ojos no había codicia. Tampoco había miedo, solo un asco profundo. «Don Víctor, está usted intentando sobornar a una inspectora de un banco nacional en el ejercicio de sus funciones. Esta vez ha cruzado una línea sin retorno. Es un delito gravísimo, y encima intenta comprarme con un dinero que muy probablemente le ha robado a mi propia empresa. Diego redacta ahora mismo un acta por intento de soborno. Registra la cantidad exacta y sus palabras textuales». Don Víctor retrocedió de un salto como si le hubieran quemado. Su cara parecía la de un cadáver. Guardó el sobre a toda prisa. «No, yo solo quería tener un detalle. Es un regalo de bodas». «Perdóname, Elena, no lo he pensado bien. Cállese y volvamos a los documentos», cortó Elena en seco. Hugo se levantó de un salto. Sus nervios habían estallado. «Elena, ¿qué coño estás haciendo? ¿No entiendes que esto es cárcel? Me estás mandando a prisión tú misma. Soy tu marido, yo soy». Elena ni siquiera le concedió una mirada. «Silvia, volvamos al tema del cemento. ¿Qué habéis encontrado sobre la empresa Cementos del Sur?» Y cruza los datos de ese autónomo, el señor Navarro, con la base de datos de Hacienda por si acaso. Silvia, ignorando los gritos de Hugo, siguió hablando. «Elena, aquí hay algo muy interesante. La factura de Cementos del Sur por 30 toneladas de cemento especial italiano. El precio está muy por encima del mercado. Fecha de entrega marzo del año pasado. Pero mire el certificado de calidad. La fecha de expedición es de noviembre del año pasado. Y no es italiano. Está firmado por una fábrica de un pueblo de aquí al lado que hace mezclas sin certificar. Y lo mejor de todo, la orden de transferencia a Cementos del Sur la firmó directamente Hugo. Y resulta que ese autónomo, el señor Navarro, es el primo hermano de Hugo por parte de madre. Y el dinero de Aceros del Norte acabó íntegramente en su cuenta. Es la prueba directa del blanqueo de capitales». Elena tomó los documentos. Tenía en sus manos la prueba definitiva. Habían pagado a precio de oro un cemento europeo de primera, y en realidad habían echado una mezcla barata y peligrosa, falsificando los sellos a posteriori. La diferencia de precio era de millones de euros. Diego, pasando las páginas del libro de nóminas, suspiró. «Y hay más, Elena. En las nóminas del último trimestre, Hugo autorizó el pago de unas primas especiales para 3 supuestos encargados de obra, Juan Pedro y Nicolás. El total de las primas en un año roza los 300.000 euros. Pero aquí tengo el informe de la Seguridad Social. Esos 3 hombres jamás han estado dados de alta en esta empresa. Por lo visto, sacaban el dinero a través de testaferros o directamente lo convertían en efectivo. Y en cada nómina falsa está la firma de Hugo como responsable de recursos humanos». Elena se puso en pie. Toda su postura irradiaba una victoria absoluta y una determinación de hielo. Era la encarnación misma de la ley. «Don Víctor, tenemos pruebas documentales del desvío de los fondos de crédito, concretamente la sustitución de materiales presupuestados por alternativas de baja calidad sin notificar al banco, el uso de certificados de seguridad falsificados. Y además, hemos detectado el robo directo de capital mediante nóminas fantasma y empresas pantalla de familiares. Esto no es un simple fraude. Son como mínimo 3 delitos penales cometidos por una banda organizada por una cuantía millonaria. El banco retira toda su confianza en ustedes. Rescisión inmediata del contrato. Exigencia de la devolución total de la deuda hoy mismo. Y traslado de todas las pruebas de falsedad documental y robo a la Fiscalía Anticorrupción». Don Víctor estaba a punto de sufrir un infarto.
Sabía que Elena lo tenía agarrado por el cuello. Tenía que salvarse a sí mismo. Sus ojos llenos de pánico buscaron a Hugo, que seguía acorralado en la esquina. Todo esto es culpa tuya, rugió don Víctor señalando a Hugo con un dedo tembloroso. Él me engañó. Me dijo que tenía contactos en el banco, que él lo taparía todo. Como estaba casado con la auditora, me prometió que ella nunca encontraría nada. Todos los chanchullos de las compras fueron idea suya. Todas las firmas en esos albaranes falsos son suyas. Yo no sabía nada. Yo lo trataba como a un hijo y él me ha traicionado. Hugo se levantó de golpe. Mentira. Don Víctor, no se atreva. Usted lo autorizaba todo. Usted se llevaba la mayor parte. Cállate, don Víctor dio un puñetazo sobre la mesa. Estás despedido desde este mismo segundo, por abuso de confianza y por estafa, por llevar a mi empresa a la quiebra y meterme en un proceso penal. Largo de aquí. Ahora mismo voy a llamar a mis abogados para levantar un acta declarando que actuaste a mis espaldas, engañándome a mí y a la empresa. Elena, usted lo está viendo. Él es el único culpable. Le devolveremos hasta el último céntimo, pero por favor, no nos hunda. Don Víctor agarró el teléfono respirando con dificultad. Empezó a hablar de forma atropellada con sus abogados, descargando toda la responsabilidad penal sobre Hugo, llamándolo ladrón y traidor. Elena ni siquiera miró a don Víctor. Mantenía la vista clavada en Hugo. Él se dejaba caer lentamente sobre la silla, comprendiendo que su jefe, el hombre que creía su protector, acababa de tirarlo por un precipicio. Todo su mundo construido sobre la mentira, la arrogancia y los contactos se estaba desmoronando. Sus problemas internos no son asunto mío, don Víctor. Los informes ya están enviados. La resolución de cancelación del crédito llegará en 1 hora. Diego, cierra el acta. Hugo levantó la cabeza. Sus ojos suplicaban buscando la compasión de Elena. Elena, por favor, no hagas esto. Podemos hablarlo. Me he equivocado. Lo sé. Yo te quiero. Perdóname. Te juro que no lo volveré a hacer. Somos una familia. No puedes destrozarme la vida de esta manera. Elena caminó hacia él, se inclinó sobre la mesa. Su rostro quedó a escasos centímetros del suyo. Hugo notó que ella ya no olía a perfume. Olía a un peligro absoluto, a una calma letal. En su mirada no quedaba ni un rastro de la mujer con la que se había casado ayer. Tú me dijiste que mi deber era quedarme en casa y aguantar. Yo no aguanto. Yo actúo. Y en cuanto a tu amor y tus disculpas, lo siento. Llegas tarde. Tu deber, Hugo, eran las compras y has fracasado. No me has traicionado a mí, has traicionado a mi banco. Has puesto en riesgo millones de euros de nuestros clientes. Y yo estoy aquí para solucionarlo. Estoy aquí como auditora. Y como auditora mi obligación es liquidar la amenaza. Estás liquidado. Adiós, Hugo. Se enderezó y salió de la sala de juntas. Dejó a Hugo completamente solo, junto a su antiguo jefe, que ya estaba gritando por teléfono para denunciar a su empleado a la policía. Hugo se quedó atrapado en esa sala, donde hasta hacía 1 minuto se sentía el rey del mundo. Ahora solo era un delincuente, traicionado por su socio y aniquilado por su mujer. Se quedó a solas con el eco de sus mentiras y el terror a lo que estaba por venir. 1 hora después, cuando Elena y su equipo ya estaban lejos de allí, 2 documentos aterrizaron en la mesa de don Víctor. El primero, la notificación oficial del banco exigiendo el pago inmediato de una deuda de más de 10 millones de euros y el aviso de denuncia penal. El segundo, el despido disciplinario de Hugo por robo y daños millonarios a la empresa. Hugo salió a la calle tambaleándose. Marcó el número de Valeria, su amante, en cuanto pisó la acera. Necesitaba escuchar a alguien que lo quisiera por lo que era y no por su dinero o su cargo. Valeria, hola, tenemos que hablar. Le temblaba la voz. Ay, Hugo, ahora me viene fatal. Estoy con unas clientas. ¿Pasa algo? Su tono era frívolo y sonaba molesta. Pasa que me han despedido. Me van a meter en la cárcel. Don Víctor me ha echado la culpa de todo y me han bloqueado las cuentas. No te lo vas a creer, ha sido Elena, mi exmujer. Lo ha planeado todo. Me ha destrozado la vida. Al otro lado de la línea se hizo un silencio denso. Duró tanto tiempo que Hugo empezó a sentir un sudor frío bajándole por la espalda. Hugo, ¿me lo estás diciendo en serio? Un proceso penal. Tú quieres arruinarme a mí también. Yo no quiero problemas. No quiero que mi nombre salga mezclado con ladrones. Búscate la vida. Tengo que trabajar. En su voz solo había asco puro y miedo por su propia reputación. Valeria, escúchame, tú me quieres.
Te lo prometí, nos íbamos a ir lejos. Íbamos a empezar de cero. Voy a ganar mucho dinero. Vamos a vernos, por favor. Necesito que me apoyes. No puedo salir de esta solo. Hice todo esto por ti. Por mí tú hiciste esto por tu propia avaricia, Hugo. A mí no me cuentes cuentos. Yo estaba con un hombre de negocios con poder. Me prometiste vivir a todo lujo en Marbella, viajes, regalos caros. ¿Y ahora qué eres? Un parado al que van a meter en la cárcel por robar y que no tiene un euro. No vas a poder pagarme ni el alquiler del piso. ¿Qué vida vamos a empezar? ¿Con qué dinero? Con tus deudas. Te has convertido en un lastre. ¿Lo entiendes? Un lastre. Nuestra nueva vida se ha acabado antes de empezar. Y no me vuelvas a llamar o llamaré yo misma a tu mujer para decirle que me estás acosando y que me dejen en paz. Colgó. Hugo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Valeria, la que le juraba amor eterno, la que le decía que él era el hombre de su vida, había desaparecido en el mismo segundo en que desapareció su dinero. Su vida secreta resultó ser aún más falsa que su matrimonio. Se sentó en un banco de la calle intentando procesar lo que estaba pasando. En un solo día lo había perdido absolutamente todo. Sus cuentas personales fueron embargadas por orden judicial a petición del banco de Elena. El piso que compartían y cuya hipoteca ahora no podía pagar iba a ser embargado en cuestión de meses. Todo el dinero de los sobres de la boda se lo quedó Elena. Lo registró legalmente como compensación por daños morales y costas del banco, algo totalmente lícito al haberlo recibido dentro del matrimonio. Las semanas siguientes fueron una tortura insoportable. Hugo tuvo que mudarse a una casa de pueblo en ruinas en medio de la sierra que le prestó su amigo Andrés. Andrés se negó a prestarle un solo euro, aterrorizado de que lo consideraran cómplice de blanqueo. La casa no tenía calefacción. El suelo estaba podrido y no había agua caliente. Cada mañana se despertaba muerto de frío, con hambre y con el pánico de recibir la llamada del juez. Toda su ropa apestaba a humedad y a moho. Elena, que seguía siendo legalmente su mujer, no intentó contactar con él ni una sola vez, pero su sombra lo cubría todo. Cada paso que daba, cada intento de buscar un trabajo mediocre o de esconder el poco dinero que le quedaba en efectivo, chocaba contra un muro de hormigón. Ella, desde su puesto en el banco, controlaba todos los sistemas de alerta financiera. Cualquier transferencia a su nombre, cualquier intento de abrir una cuenta online, quedaba bloqueado en menos de una hora. Estaba paralizado, asfixiado económicamente. No podía ni comprarse una camisa limpia para ir a una entrevista de trabajo. El juez de instrucción implacable lo llamaba a declarar constantemente. Don Víctor, usando a los abogados más caros de Madrid, había conseguido desviar toda la culpa hacia Hugo. Lo pintaron ante el juez como un directivo ambicioso y corrupto que engañaba a su pobre jefe y usaba los contactos de su mujer en el banco para ocultar sus delitos. Todas las firmas de los contratos falsos eran de Hugo. Su cargo era director de compras. Todas las pruebas apuntaban a su cabeza. Hugo se sentía como un animal acorralado. Él, que siempre se había reído de la gente normal. Él, que se creía parte de la élite intocable, ahora vivía entre la miseria comiendo latas de conserva baratas y esperando el día de su ingreso en prisión. No lograba entender cómo su mujer callada y sumisa se había convertido en su verdugo. La frase le resonaba en la cabeza día y noche. Tu deber es quedarte en casa y aguantar. Qué equivocado estaba. Ella no estaba aguantando. Estaba preparando su ejecución. Pasaron 2 meses. Era finales de otoño, y en la sierra el frío cortaba la piel. Hugo, enfermo y agotado, bajó a Madrid para intentar comprar algo de comida barata. Parecía un mendigo. Llevaba un abrigo viejo y gastado. Iba sin afeitar, con los ojos hundidos y brillantes por la fiebre. Su barba ya tenía canas, aunque apenas pasaba de los 30 años. Caminaba mirando al suelo, muerto de vergüenza, aterrorizado de que alguien lo reconociera de las fotos de la boda. Y entonces, caminando por el barrio de Salamanca, la vio. Era Elena. Salía de uno de los restaurantes más exclusivos de la capital, el mismo sitio al que él solía llevar a Valeria. Llevaba un abrigo negro de cachemira elegante y perfecto, el pelo impecable. No solo parecía una mujer de éxito, brillaba con luz propia. En su mano derecha destellaba un anillo nuevo, inmenso, muchísimo más caro que el que él le había comprado. A su lado caminaba un hombre mayor de pelo canoso, con un traje a medida espectacular. Tenía el porte de un alto directivo, quizás el vicepresidente del banco.
Llevaba a Elena del brazo, inclinándose ligeramente hacia ella para susurrarle algo al oído. Y ella se rió. No era una sonrisa de cortesía, era una carcajada real libre de mujer feliz. Un sonido que Hugo jamás le había escuchado en todo el tiempo que estuvieron juntos. En ese instante comprendió que no solo había perdido a su mujer, había perdido a una mujer excepcional que había encontrado la felicidad lejos de él, y que además la había encontrado muy rápido y en lo más alto de la sociedad. El hombre que la acompañaba era exactamente lo que Hugo siempre había soñado ser: poderoso, rico, inalcanzable. Hugo sintió que la humillación le quemaba las entrañas. Él que se creía el amo del universo, él que pensó que una esposa era solo un adorno para tener la casa limpia, ahora estaba allí escondido en las sombras, sucio y patético, al ver cómo su exmujer caminaba junto a un hombre que era todo lo que él nunca llegaría a ser. Tomó una decisión absurda. Fue un último acto de desesperación, una humillación autoinfligida. Quería que ella viera en qué lo había convertido su venganza. Quería darle pena. Elena gritó. Su voz sonó rota, aguda y miserable. El esfuerzo le rasgó la garganta y empezó a toser de forma violenta. Elena se detuvo. Se giró hacia él. Su acompañante también se paró y midió a Hugo con una mirada gélida y calculadora. Instintivamente, el hombre puso una mano protectora sobre la espalda de Elena, como si quisiera alejarla de la basura de la calle. Elena lo miró durante unos largos segundos. En sus ojos no había burla, no había lástima, ni siquiera había odio. Solo había una indiferencia absoluta. Lo miraba como se mira a un perro callejero al que hay que esquivar, como a un material de obra defectuoso que ya ha sido tirado al contenedor. «Hugo, ¿qué haces aquí? Sabes que no puedes acercarte a mí. Tienes una orden de alejamiento y prohibición de contacto con los empleados del banco relacionados con tu caso. Sabes perfectamente que esto puede considerarse coacción a un testigo clave en un juicio por fraude continuado. Elena, por favor, ayúdame. Tú sabes que no fui solo yo. Don Víctor me ha echado toda la culpa. Él está libre viviendo a todo lujo, y yo estoy en la calle, estoy enfermo, no tengo para comer. Tú no eres tan cruel», le suplicaba, sin importarle lo más mínimo que el otro hombre lo estuviera escuchando. Su voz se quebró en un llanto humillante. Las lágrimas le caían por la cara mezcladas con el frío, la vergüenza y la desesperación total. Elena sonrió levemente, una sonrisa fría y perfecta como el corte del diamante que llevaba en el dedo. «Lo sé todo, Hugo. He visto todos los papeles. Tengo copias de todo. Don Víctor cometió los mismos delitos que tú, pero tú cometiste el peor error de todos. Pensaste que yo era una idiota que se iba a quedar en casa callada. Tú elegiste tu papel, el papel del que tiene que aguantar las consecuencias de sus actos, y yo elegí el mío, el de la persona que actúa. Te lo di todo, Hugo. Puse en juego mi reputación en el banco, aposté por nuestro matrimonio, te di mi oportunidad de ser feliz. Y tú decidiste que mi deber era quedarme en casa y aguantar mientras tú te ibas a la cama con otra usando mi dinero. Mi auditoría no fue solo para la constructora, fue una auditoría sobre ti. Y suspendiste. Encontré todos los gastos injustificados y los eliminé. Tú eras una amenaza para mi estabilidad financiera y personal. Y las amenazas se liquidan. Ahora estás liquidado. No tienes empresa, no tienes dinero, no tienes amante, ni siquiera tienes dignidad. Te has quedado completamente vacío. Ese es el precio de tu arrogancia y de tu traición, y te aseguro que es un precio estrictamente legal. El hombre que la acompañaba habló por fin. Su voz era profunda, autoritaria. La voz de alguien que no acepta un no por respuesta. Disculpe, pero Elena tiene una agenda muy apretada. No tenemos tiempo para perderlo con mendigos de su calaña. Elena tiene ahora una vida nueva y otras prioridades. Acabo de avisar a la policía de que está usted violando las medidas cautelares impuestas por el juez. Le sugiero que desaparezca ahora mismo. Hugo comprendió que ya no quedaba nada por decir. Estaba destruido. Destruido por la mujer a la que consideró débil y sumisa. Su humillación no era solo económica, era pública, absoluta y definitiva. Lo había perdido todo. Se dio la vuelta y se alejó caminando despacio, encogido sobre sí mismo, tragado por la oscuridad de la noche que caía sobre Madrid. Las piernas apenas le sostenían. Sabía que el único futuro que le esperaba era el frío de la sierra y un juicio en el que ya estaba condenado de antemano. Su vida, levantada sobre mentiras y aires de grandeza, se había derrumbado de un solo golpe. Un golpe maestro asestado por la persona
a la que creyó indigna de su respeto. Su deber era aguantar, y ahora iba a aguantar la humillación más grande y merecida de su vida. En su cabeza ya solo resonaba un ruido: el golpe metálico y sordo de la puerta de una celda cerrándose para siempre. Elena no miró hacia atrás. Su nuevo acompañante, el vicepresidente del banco, le abrió la puerta de un coche oficial de lujo. Subieron y el vehículo desapareció entre las luces de la ciudad, dejando a Hugo atrás, solo, en la más absoluta miseria.